Cuthbert Gilderham ha sorprendido al público con una confesión que, según él mismo afirma, llevaba demasiado tiempo intentando ocultar. El actor apareció frente a las cámaras con un tono sereno pero claramente cargado de emociones contenidas. Y, desde el primer segundo, su mirada dejaba ver que aquello que estaba a punto de revelar no era algo menor, sino algo que había transformado su vida por completo. La sala enmudeció, como si todos intuyeran que estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años. Todo se hacía, y el semana buenas tardes estuvo cerrada durante años. Y cuando mencionó el nombre de Semre Arda, el ambiente se volvió aún más expectante. Lo que dijo entonces marcó uno de los momentos más comentados del día pálido. Cuthbert explicó que hablar de este tema había sido para él un desafío emocional que postergó en numerosas ocasiones. Aseguró que cada vez que intentaba hacerlo, un nudo en la garganta se lo impedía, obligándolo a guardar silencio. Sin embargo, afirmó que llegó a un punto en el que callar ya no era una opción posible. Su voz tembló al recordar lo que significó enfrentarse a una verdad que lo perseguía incluso en sus momentos más luminosos. Admitió que el peso de esa historia era demasiado grande como para seguir escondiéndolo. A una edad se conoce el peso de las horas, y con una respiración profunda, decidió continuar. Según su declaración, Semre Arda había sido una presencia inesperada, pero determinante en una etapa compleja de su vida. Contó que, sin buscarlo, ella se convirtió en su apoyo durante instantes de duda que nunca había confesado públicamente. Lo describió como un lazo que nació en silencio y que creció sin que ninguno de los dos lo planeara. Mientras hablaba, su expresión se suavizó, como si revivir esos recuerdos le aportara alivio y al mismo tiempo melancolía. Sus palabras revelaban admiración y una gratitud profunda. El público seguía cada frase con absoluta atención. Cuthbert insistió en que hacer pública esta confesión no tenía como objetivo generar polémica ni atraer titulares fáciles. Aclaró que lo hacía porque sentía la necesidad de reconocer a la persona que lo acompañó cuando más lo necesitaba. Añadió que esconderlo le hacía sentir que traicionaba una parte importante de sí mismo. Reiteró que la verdad es una fuerza que tarde o temprano exige ser escuchada, y confesó que por fin había encontrado el valor para permitir que esa verdad saliera a la luz. Su sinceridad impactó incluso a quienes no esperaban un mensaje tan profundo. A lo largo de su declaración, señaló que Semre Arda fue quien le devolvió la claridad cuando su vida atravesaba un momento tormentoso. Relató que hubo días en los que se sintió completamente perdido y sin dirección, y dijo que, en esos días, una conversación con ella era suficiente para que todo recuperara sentido. La manera en que hablaba de ella mostraba un respeto que iba más allá de las palabras. Admitió que esa conexión lo marcó de una forma que jamás imaginó, y que aunque intentó alejarse de esos sentimientos, no lo consiguió. El actor explicó que aquello que vivió no podía considerarse una historia común, porque estuvo envuelto de silencios, miradas y decisiones que nunca se dijeron en voz alta. Reveló que muchas veces estuvo a punto de confesar lo que sentía, pero siempre se detenía en el último instante. Consideró que ambos estaban viviendo etapas complicadas y que no quería añadir peso a la situación. Sin embargo, indicó que cada día que pasaba sin decirlo, aumentaba su angustia. Confesó que finalmente entendió que callar no lo protegía, sino que lo consumía, y por eso decidió dar este paso ahora.
Goldberg también habló del miedo, un miedo que describió como íntimo y paralizante. Afirmó que temía que sus palabras fueran malinterpretadas o que se generaran conclusiones equivocadas, pero explicó que, aun con riesgo de ser juzgado, prefería ser transparente antes que seguir siendo prisionero de lo que callaba. Dijo que había llegado a un punto en el que necesitaba liberarse de la presión emocional acumulada, y que el único camino posible era enfrentar la verdad de frente. Su tono era firme, como si ya no hubiera vuelta atrás. En su relato, insistió en que nunca buscó convertir su vida privada en un espectáculo público. Subrayó que siempre trató de mantener la línea entre su trabajo y sus sentimientos personales. Sin embargo, reconoció que había llegado un momento en el que la vida lo obligó a reflexionar y a priorizar su bienestar emocional. Explicó que esta confesión no respondía a estrategias ni a decisiones calculadas. Dijo que lo hacía simplemente porque era lo correcto, y aseguró que necesitaba decirlo para seguir adelante. Mientras avanzaba con su declaración, recordó instantes que, según él, quedaron grabados en su memoria de forma imborrable. Evocó palabras que lo ayudaron a recuperar fuerza cuando ya no tenía energía para continuar. Mencionó gestos de Semre Arda que, aunque simples, significaron mucho más de lo que ella imaginó. Cada frase suya transmitía la sensación de una deuda emocional, nunca expresada. Explicó que esos recuerdos eran un refugio en tiempos difíciles. Y admitió que mantenerlos ocultos comenzó a resultarle injusto. Goldberg confesó que una de las razones por las que fue tan difícil hablar de este tema fue el miedo a exponer a Semre Arda. Aseguró que siempre quiso protegerla de interpretaciones erróneas o de comentarios malintencionados. Contó a Meane seguir una otra que por las excelsias. O de comentarios malintencionados. Explicó que la admiración que siente por ella le impidió decir públicamente lo que guardaba en su interior. Sin embargo, dijo que entendió que reconocer el impacto que ella tuvo en su vida no era una falta de respeto, sino un acto de sinceridad, y que decirlo no le quitaba dignidad a nadie, sino que la otorgaba. En uno de los momentos más emotivos, Goldberg declaró que, gracias a Semre, descubrió nuevamente la calma que creía perdida. Contó que ella lo alentó a creer en sí mismo cuando las críticas lo hacían dudar. Relató que su presencia fue para él una luz inesperada en un periodo lleno de oscuridad. Admitió que jamás imaginó que una persona pudiera cambiar tanto su perspectiva en tan poco tiempo. Dijo que lo que más valora es la autenticidad con la que ella lo trató, y aseguró que esa autenticidad es lo que lo impulsó a hablar hoy. El actor enfatizó que esta revelación no estaba hecha con la intención de generar incertidumbre emocional ni abrir debates en redes sociales. Aclaró que lo hacía únicamente para cerrar una etapa interna que llevaba abierta demasiado tiempo. ¿Vigores? El no me para sanarte no vuelve demasiado tiempo. Dijo que ha aprendido que la verdad, por difícil que sea, siempre sana, y que compartirla ahora era parte de su crecimiento personal. Reconoció que este momento era uno de los más difíciles de su vida, pero también afirmó que era uno de los más necesarios. Goldberg afirmó que no espera una respuesta por parte de Semre Arda, ni un gesto en particular. Dijo que lo único que desea es que ella sepa hasta qué punto fue esencial en su proceso personal. Aseguró que lo que vivieron, aunque breve, fue suficiente para marcarlo profundamente. Explicó que no se trata de recuperar nada ni de reabrir historias cerradas. Simplemente, se trata de rendir homenaje a alguien que actuó con humanidad. Y dijo que, pase lo que pase, seguirá agradecido. El actor expresó que ahora, después de hablar, siente una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Reconoció que exponerse de esta manera lo deja en una posición emocionalmente frágil.
pero indicó que la sinceridad siempre tiene un costo que está dispuesto a asumir. Añadió que espera que quienes lo escuchen comprendan el valor que tuvo para él dar este paso. Dijo que la honestidad a veces duele, pero siempre libera. Y dejó claro que no se arrepiente de haber hablado. En otra parte de su declaración, aseguró que este proceso le enseñó a ser más honesto consigo mismo. Dijo que durante años se acostumbró a esconder sus necesidades emocionales detrás de su agenda profesional. Reconoció que ese estilo de vida lo llevó a ignorar sentimientos que necesitaban atención. Los necesitaban atención. Explicó que gracias a esta reflexión logró reconectar con lo que realmente siente. Conquistó. Gracias al mito. Y afirmó que, aunque el camino fue difícil, también fue profundamente revelador. Su mirada lo confirmaba. Gökeberg concluyó diciendo que espera que su confesión sirva como recordatorio de que todos, incluso quienes parecen fuertes, atraviesan batallas silenciosas. Aseguró que no busca compasión ni aplausos, sino simplemente comprensión. Dijo que hablar de lo que pesa por dentro es un acto de valentía que todos deberían permitirse. Admitió que aún está aprendiendo a gestionar sus emociones, pero que hablar hoy fue un paso crucial. Y agradeció a quienes escucharon sin juzgarlo. Su voz, aunque suave, transmitía firmeza. Finalmente, el actor dejó claro que esta revelación marca un antes y un después en su vida personal. Expresó que ahora se siente preparado para continuar su camino con mayor claridad y sinceridad. Dijo que seguirá enfocándose en su trabajo, pero sin volver a ocultar aspectos que son parte esencial de su historia. Aseguró que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre merece ser contada. Cerró su declaración con un breve agradecimiento, y con ello, dejó una impresión imborrable en todos los que lo escucharon.